Buenos días, mi nombre es Jeremy Martínez y hoy les hablaré sobre la política y diversificación a nivel mundial. La diversificación en los negocios es una estrategia empresarial que consiste en ampliar la gama de productos o servicios ofrecidos por una compañía, con el objetivo de aumentar las oportunidades de mercado y reducir los riesgos asociados a la dependencia de un solo producto o servicio. Existen dos tipos de diversificación: la diversificación relacionada, en la que la empresa se expande a nuevos mercados o productos relacionados con su negocio actual, y la diversificación no relacionada, en la que la empresa se expande a los mercados o productos completamente nuevos y no relacionados con su negocio actual. Actualmente, empezamos 2023 con el consenso de que Europa iba a ser la sorpresa positiva. Estados Unidos perdería fuelle y la reapertura de China daría nuevos impulsos a los mercados. Ahora entramos en verano y Europa ha entrado en recesión técnica. Estados Unidos muestra una mayor resiliencia gracias al exceso de ahorro y apalancamiento relativamente bajos de sus hogares, y China no ha cumplido las expectativas. El caso es que sabíamos que la Reserva Federal iba a seguir subiendo los tipos de interés hasta que hubiese un accidente, y pues se ha producido. De manera que estamos empezando a ver cierta debilidad en el consumo, pero la Reserva Federal, cuya política monetaria dirige el sentimiento del mercado, no va a cambiar el rumbo del drenaje de liquidez. En los últimos 12 meses ha retirado del sistema unos 1.7 billones de dólares y está empezando a afectar a su economía. Ahora, aunque posible, no prevemos una subida adicional de tipos de interés esta semana. En todo caso, va a depender de los datos, incluyendo el IPC. Con todo, Estados Unidos está más cerca del techo de subida de tipos de interés, si bien la inflación no termina de bajar y puede haber tipos altos mucho más tiempo de lo que pensábamos. Entre economías desarrolladas, la excepción está siendo Japón, que está dando buenas noticias. Es el único país desarrollado con datos de encuestas PMI de servicios y manufactureros en expansión. Se encuentra en un ciclo económico virtuoso con crecimiento del PIB gracias a la demanda interna. Pero no hay que fijarse tanto en el corto plazo, sino en el ciclo. Efectivamente, el inversor tiene que pensar en los próximos 3 años, donde vemos divergencia entre países desarrollados con crecimiento por debajo potencial y economías emergentes. En ese tiempo, la rentabilidad potencial de las acciones de mercados emergentes, que parecen baratas, puede acercarse al doble dígito, frente al 5% a 6% en países europeos y en Estados Unidos. Por su parte, China este año puede estar débil. El índice de acciones de China ha estado en terreno negativo y tácticamente hemos rebajado la renta variable de China a neutral. Es buen momento para pensar en esta economía cara a los próximos años. A medio plazo, China seguirá siendo motor de crecimiento, incluyendo toda la región asiática, donde vemos crecimiento hasta el 5%. A ello se añade que la inflación disminuye en economías emergentes más rápidamente que el mundo desarrollado, en el mundo desarrollado, pues los precios de los bienes se están normalizando más rápido que en los servicios. Chile tiene tipos de interés al 11.25%. Su inflación, que estuvo en 20%, ha bajado a un solo dígito, con aumentos mensuales por debajo del 0.3%. También es el caso en Colombia, donde los tipos de interés están en 13.25%, tras la subida del 0.25% de su Banco Central en abril, con inflación por encima del 20%. No se trata de inversiones para la parte central de la cartera y hay que ver el perfil de riesgo del inversor, pero la valoración de las divisas en economías emergentes respecto a monedas desarrolladas muestra en torno a 25% de descuento. Eso sí, la volatilidad en renta fija de mercados emergentes es casi el de la renta variable, de 12 a 14%. Los signos de desaceleración generan angustia a los venezolanos ante el escenario de una nueva recesión en puertas. La ligera recuperación que experimentó el país a partir de 2021 se detuvo en seco durante los primeros meses de este año y existen temores de una nueva recesión. Entre 2014 y 2020, el país vivió una de las contracciones más agudas que ha afrontado una economía en el mundo, al perder 75.5% de su Producto Interno Bruto, hasta que en 2021 la economía registró
un leve repunte que obedeció a la recuperación de la producción petrolera y al auge de consumo. Tras 7 años de números negativos, el país experimentó un crecimiento que alcanzó 13,3%, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, y algunos venezolanos empezaron a ver luz. En diciembre pasado vimos escenas que teníamos tiempo sin presenciar. Cuenta a BBC Mundo Alexa Gómez, una abogada que vive en Caracas. Mucha gente en las calles, pero sobre todo mucha gente comprando. Se sentía cierta tranquilidad, había una falsa creencia de mejoría. Ese espejismo estaba alimentado por la apertura de grandes tiendas de ropa importada, de carros de lujo, la reanudación de eventos culturales, la reactivación de conciertos de artistas internacionales y por la desenfrenada inauguración de restaurantes de alta gama, como aquel que vendió una experiencia suspendidos en una grúa. Pero a partir de ese año esa sensación de prosperidad se esfumó. Ahora ves poca afluencia en las Mercedes, comenta Gómez, quien hace referencia a una zona del este de la capital, caracterizada por la presencia de bares, restaurantes y discotecas, bodegones y restaurantes vacíos, comercios haciendo remates, mucha gente angustiada y comerciantes desesperados. Las cifras así lo confirman. El pasado febrero el FMI adelantó que el crecimiento real del PIB en Venezuela durante 2023 sería del 6,5%, una proyección que luego fue corregida a la baja a 5,0%. Los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas ahora revelan que durante el primer trimestre de 2023 la actividad económica registró una caída del 8,3% en comparación con el periodo anterior. La inflación, según el FMI, apunta a cerrar a 400%. El gobierno sigue culpando de los problemas económicos a las sanciones de Estados Unidos. Pero, ¿qué hay detrás de ese frenazo económico? Te explicamos 4 factores. Las transacciones en Venezuela se habían hecho siempre en bolívares, pero la hiperinflación que se instaló en 2017 y se mantuvo por 4 años diluyó tanto el valor de la moneda oficial que los billetes terminaron sirviendo más para decorar que para comprar. En respuesta, los venezolanos comenzaron a utilizar el dólar para hacer sus pagos, al principio de una manera informal, casi clandestina, por las consecuencias penales que implicaba el uso de divisas desde los tiempos de Hugo Chávez, hasta que el gobierno de Nicolás Maduro en 2018 permitió que los comercios empezaran a anunciar de forma abierta sus precios en dólares, lo cual abrió paso a una dolarización de facto. El uso de una moneda más estable inyectó un poco de certidumbre al mercado, impulsó la actividad del sector privado y dio un respiro incluso hasta las clases más bajas. Sin embargo, la ausencia de normas para su implementación impidió que la dolarización resultara efectiva. La dolarización en Venezuela fue un proceso espontáneo, no se trató de una política económica de Estado, explica el economista Giorgio Cunto. Se hizo de una manera desordenada y al margen de las instituciones financieras, lo que complicó aún más el sistema de pagos en el país. Los clientes pagan con dólares en efectivo, pero los comerciantes no tienen billetes de baja denominación para dar cambio, y se hacen transacciones a través de amigos o familiares en Estados Unidos ante la imposibilidad de los venezolanos de mover dólares entre cuentas y bancos locales. En marzo de 2022 el gobierno aprobó una reforma a la ley de las grandes transacciones financieras, la cual implicó un impuesto de 3% a las operaciones en divisas realizadas por personas naturales y jurídicas, una medida que desestimuló el uso del dólar. Después de 7 años de recesión, la economía del país no estaba preparada ni lo suficientemente fuerte para esta carga tributaria, opina el economista José Manuel Puentes. Fue una decisión económica errada que tuvo un impacto de enfriamiento, agrega. En su opinión, el gobierno de Maduro implementó una dolarización de forma incorrecta y luego quiso volver a imponer el uso del bolívar. Aplicó una técnica de stop y arranque y stop, lo cual generó impacto en las transacciones. Al final, la falta de medidas de estabilización económica por parte del gobierno hizo que la dolarización fuera menos efectiva. El rebote que experimentó la economía venezolana resultó limitado, porque se apalancó en un solo sector productivo, comercio y servicios. Según cifras publicadas por Bloomberg, el año pasado se abrieron 200 restaurantes en la capital, la mayor cifra en al menos una década. Casi la mitad estaba dirigida a un público de alto poder adquisitivo, con capacidad de pagar más de $50 por comida. Pero el repunte de la inflación, aunado a la abrupta devaluación de 25% que ocurrió en agosto de 2022, desestimuló el consumo y los comercios se fueron vaciando.
En conclusión, la diversificación se puede aplicar como ejemplo para el desarrollo de las naciones, para encontrar el camino al aceleramiento económico y dejando atrás el estancamiento y las recaídas económicas en los negocios, que funciona como una estrategia valiosa para aumentar las oportunidades de mercado y reducir los riesgos asociados a la dependencia de un solo producto o servicio. Es importante desarrollar un plan estratégico sólido, contar con un equipo de trabajo especializado y experimentado, y asegurar una adecuada asignación de recursos para llevar a cabo la estrategia. Esta y muchas más interrogantes nos deja el panorama económico mundial. Con esto me despido, les habló Jeremy Martínez.